Pues acá estoy y me encuentro con Kenia Alonso porque hay que hablar de salud y sobre todo un padecimiento que es muy recurrente y que a veces no sabemos. Bienvenida, Kenia, es la sinusitis, ¿verdad? Ok. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de sinusitis, que no va a ser más que un proceso agudo e inflamatorio que se produce a nivel de la mucosa de los senos paranasales, ya sea agudo o crónico, porque puede ser una enfermedad aguda o puede estar recurrente en el tiempo y ser un padecimiento crónico. A mí me impresiona que tengo muchos conocidos que de tiempo después se enteraron que era sinusitis, que tenían ciertos padecimientos y los confundían con alergias, con una simple gripe o simplemente estaban acostumbrados a tener ciertas molestias o ciertos síntomas. Entonces, ¿cómo saber diferenciar, cómo saber si estás padeciendo de una sinusitis pues que va empezando, digamos? Bueno, mira, vamos a ver que las sinusitis pueden ser agudas o sinusitis crónicas. Tú puedes estar con un proceso gripal agudo, un catarro normal, y la evolución normal del catarro es de 7 a 10 días. En el curso del catarro normal tú puedes estar padeciendo de una sinusitis aguda, porque los senos paranasales van a ser cavidades que van a estar en relación con las fosas nasales y el moco nasal, la secreción nasal que hay en esa área se entra a los senos paranasales a través de orificios que comunican los senos paranasales con esto. Normalmente un proceso agudo evoluciona normalmente en un periodo de 7 a 10 días. Cuando esto no ocurre así, entonces los síntomas se mantienen en el tiempo por más de 12 semanas, estamos hablando de una sinusitis crónica y generalmente se producen por catarros maltratados, que el paciente tuvo un catarro, no llevó el tratamiento adecuadamente y como consecuencia de esto, ese catarro, esa secreción se quedó acumulada en los senos paranasales. Como bien te decíamos, esos senos paranasales se comunican con la fosa nasal y muy en íntimo contacto van a estar los senos y la fosa nasal. No se habla, el término más general que podemos decir es una rinosinusitis. Si hay afecciones agudas en la mucosa nasal, sean de causa alérgica, donde está la mucosa inflamada, donde están los cornetes engrosados, esto va a interferir en el drenaje adecuado de esa secreción que entra a los senos maxilares y que fisiológicamente debe salir. Si esos cornetes están grandes, la mucosa está inflamada, entonces produce como un tope y no deja que esa secreción salga adecuadamente. A veces hay afecciones estructurales en la fosa nasal, ya sea deformidad del tabique, los cornetes mismos que estén engrosados por infecciones crónicas o afecciones crónicas alérgicas de tiempo de evolución que no se han tratado adecuadamente y estos crecen, obstruyen la ventilación adecuada de la fosa nasal, interfieren en el drenaje de los senos. Entonces, generalmente, cuando un catarro o un proceso gripal no evoluciona adecuadamente en el periodo ese que te decíamos de 7, 10, 12 días y se mantiene por tiempo más largo. El paciente viene y te dice, que este mes estaba con catarro y en 4 o 5 semanas vuelvo a tener otra crisis, tienes que sospechar que el paciente tiene una sinusitis, que tiene una rinosinusitis y que entonces esa secreción está acumulada en el seno maxilar y está dando síntomas crónicos ya. ¿Qué tiene que ver cuando dicen es que tengo el tabique desviado porque tengo sinusitis? ¿Tiene una cosa que ver con la otra? Como te decíamos, una de las causas que favorece a la que esa secreción se acumule en los senos paranasales va a ser algunas afecciones estructurales de la fosa nasal. Si el tabique está muy desviado, hace que el cornete se pegue al tabique, ese cornete está en la pared lateral de la nariz, que es por eso lo que duele, ¿no? Que siempre entra en contacto entre la nariz y el seno, el ostium de drenaje está inmediatamente en ese mismo sitio, es alto, el cornete tapa ese orificio y no deja que salga la secreción. Entonces, el tabique, el cornete, afecciones estructurales regionales ahí en la fosa nasal, en muchos niños, por ejemplo, las adenoides, una masa adenoidea grande que pueda tener cualquier niño, trae como consecuencia que la secreción que hay en la fosa nasal se acumule, no se drena adecuadamente y entonces esa secreción acumulada entra a los senos paranasales y se queda acumulada ahí y se sobreinfesta con bacterias. ¿Y para corregirlo solo es con cirugía?
¿O es tratamiento también? El primero es el tratamiento médico. Ir a la consulta del especialista, hacer una historia clínica adecuada, un interrogatorio adecuado. Ahí vamos a ver si el paciente es alérgico. El otorrinolaringólogo, ¿no? Ajá, el otorrinolaringólogo. El paciente te va a decir si tiene algún antecedente de alergia, cómo son los síntomas, si es en la noche, cuando él se vira hacia un lado, cuando se expone al frío. Y entonces, en dependencia del interrogatorio que tú hagas y el examen físico exhaustivo de la fosa nasal, tú vas a tener ya una idea de cómo va a estar el cuadro. Te vas a apoyar en un estudio de imagen, una tomografía de senos paranasales, porque como te decía, son cavidades huecas que están en el macizo facial, que tú no las puedes ver al examen físico, únicamente tú las ves con una radiografía. El cuadro clínico te da, te dice, el paciente puede tener una sinusitis, pero lo que te va a corroborar el diagnóstico va a ser el estudio de imagen, porque no es un solo par de senos paranasales, son 4 pares de senos paranasales. Y con la tomografía tú vas a ver cuántos de los senos paranasales, ya sean los senos maxilares, el frontal, las celdas hemoidales o el esfenoide, cuántas de estas celdas están implicadas en el proceso inflamatorio. Muchas veces no es uno solo, a veces están todos los senos paranasales implicados y se está tratando de una pansinusitis crónica, y que evidentemente por el estudio de imagen tú dices, esto no es de un mes ni 2 meses. Muchos cuadros de estos son de tiempo de evolución por alergias y rinitis alérgicas maltratadas, catarros maltratados, y entonces esta es la consecuencia. Pues hay que poner mucha atención y acudir, como bien dice Kenia, con el especialista, con un otorrinolaringólogo, y pues bueno, que les va a dar el mejor diagnóstico. Gracias por habernos visitado el día de hoy y hablarnos sobre este tema. Y nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos con más aquí a su programa Super Manzana 21.